Buenas tardes amigos, hermanos, compañeros y vecinos, conciudadanos y a todos los que estuvieran enlazados por estas redes sociales. Me dirijo para poder continuar expandiendo el Evangelio y a la vez dando la palabra y compartiendo para que todos se enriquezcan y conozcan las bondades que tiene nuestro hermoso Evangelio que nos ha dejado Padre Dios y que también el Señor Jesucristo ha testado para los hijos de este tiempo. Gracias, Señor. Vamos a continuar. La semana pasada hemos estado enseñando lo que el Espíritu Santo nos manda a decir. El Espíritu Santo nos manda a decir de que es el tiempo en el cual la humanidad entera debe ponerse a disposición de Dios. Claro que va a haber gente relajada, gente desobediente y gente que va a dar las espaldas y va a cumplir también lo que el enemigo dice y hace. Entonces cada quien se va a ir ubicando, pero cuánto quisiéramos que muchos que están en el medio y no conocen el Evangelio se puedan aproximar, acercarse, escuchar. Y tú, amigo, hermano, compañero, familiar, vecino, en fin, Dios te ha permitido conocer mucha gente y si los amas, extiéndele esta palabra, enlázate, hazle llegar, porque de eso se trata, hacer las buenas obras que Dios nos encomienda. Vamos a continuar enseñando que la guerra que se inició arriba descendió a la tierra y acá el enemigo empoderó a muchos y hace que ellos tengan que actuar guiados por la maldad, guiados por el dueño de las tinieblas, por el rey de las tinieblas y actuando contra su prójimo. Y estamos viendo que en estos postreros tiempos habíamos dicho que el carácter del hombre era de mal. Entonces ellos siguen actuando y haciendo hasta que Dios mismo le va a poner fin a esta situación. Entonces nosotros tenemos que seguir enseñando y vamos a dar la verdad abierta para que todos ustedes conozcan. Los profetas hablaban y enseñaban lo que había de realizarse en la tierra, lo que había de que venir. Entonces ellos al pueblo les enseñaban, pero el pueblo nunca tomó en cuenta. Pocos aceptaban, pocos creían, más bien a los profetas los perseguían, los maltrataban, los apedreaban. Casi todos los profetas han fallecido, maltratados, dañados. Incluso se dice que a Isaías lo han aserrado, es decir, lo han cortado con sierras en pedacitos. Entonces, frente a todas estas cosas, el hombre pues tiene mucha maldad, pero pocos van conservando en ese tiempo, conservando lo que el Señor enseña, y eso también ha ido creciendo y expandiendo. Entonces el Señor Jesús cuando viene hace las enseñanzas reales, hace las obras y con eso demuestra pues que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, tan hermoso y tan especial que nosotros en este tiempo debemos practicarlo y hacer que crezca el Evangelio, y de eso se trata. Pues vamos a darle sin más preámbulos lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Vamos al libro del profeta Isaías. El profeta Isaías profetizaba al representante máximo de la idolatría antigua. La idolatría antigua estaba representada por Babilonia. Entonces a Babilonia le hablaba, a su rey le hablaba y le decía en Isaías 14, 12, verso 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se da lectura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pues bien,
el enemigo, según la profecía, trataba de llegar a lo alto, al trono que estaba en el cielo, y él también se sentía, quería ser Dios, y por eso fue que también lo echaron de arriba. Entonces, cuando le echaron arriba, los espíritus toman y se empoderan de determinadas personas, de pueblos y hasta naciones. En este caso, se empoderó del representante de Babilonia, de su rey, de su pueblo, y que todos servían a ídolos. Por eso decimos que el capitalismo o el rey de los ídolos estaba en la Babilonia antigua. Y eso, el espíritu del diablo hasta hoy día no ha fallecido todavía. Dios mismo lo va a hacer perecer, lo va a hacer polvo y ceniza en el agua. Entonces, acá le está hablando al representante máximo que en ese tiempo había, que era Babilonia. Y le decía, ¿cómo caíste? El profeta le decía, ¿cómo caíste? De arriba, del cielo. Por tu soberbia, por querer ser como Dios. Entonces, tomó posesión en el rey de Babilonia. Entonces, habla claramente que hay una ciudad, hay un pueblo, hay unos representantes de la idolatría. Y como el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios no mueren, pero Dios va a ganar en esta batalla, como siempre también lo ha demostrado mediante el Señor Jesucristo, y va a mandar a condenación a la sentencia que ya tiene listo el lugar reservado. Pero dentro de esto también el enemigo tomó posesión de muchos seres humanos en la antigüedad y han tenido comportamientos desastrosos, desagradables. Y en este tiempo sigue vigente también tomando muchos cuerpos y el espíritu sigue trabajando en ellos. Y es por eso la actuación, la forma de hacer daño, maldad y continuar encegueciendo al pueblo con ídolos. Sigue vigente la idolatría. Idolatría es a ídolos de yeso, de madera, pintados, en fin. Pero también mucha gente sin saber de ello hace ídolos al trabajo, ídolos a la familia, ídolos a deportistas, a actores de cine, en fin, a músicos, cantantes. Esto sigue vigente y contra todo esto tenemos que luchar también nosotros, pelear espiritualmente y hacer conocer que estamos en guerra, estamos en batalla. Pero ¿cómo nosotros hacemos? Llevando la palabra, que es el Espíritu de Dios que está escrito en la Biblia. Amén. Y entonces Dios va levantando pueblos, va escogiendo personas, va enseñando, pero ¿mediante qué? ¿Mediante quién? Mediante el Señor Jesucristo y mediante el Espíritu Santo. Y como hay en nosotros ese deseo de servir a Dios con la palabra, también ahora se le va a presentar y se va a decir que también hay otra persona. Recuerden de la trilogía que vamos a explicar en unos momentos, que Dios tiene para enseñar, para presentarse, para venir a nosotros, para acercarse, para enseñarnos. Así existe una trilogía, tres, logias de enseñanza, de capacitación, de doctrina. Entonces nosotros tenemos que entender, similar a eso, ha copiado el enemigo, también tiene su trilogía, que lo vamos a explicar en un momento. Entonces ya conocemos a un representante de la idolatría, que más adelante vamos a decir quién, cómo se les llama. Es aquel falso profeta. Ahora vamos a ver el otro lado, que viene a ser un político. Y acá en Ezequiel 28 habla de un gobernante, de un político. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, están hablando de Luzbel,
que en ese tiempo cuando él fue creado fuera lo mejor, lo más precioso, y además se le había confiado el ministerio de alabanza. Por eso tenía tamboriles y flautas, pero no solo él, sino también tenía un ejército, unas huestes que con los cuales él trabajaba. Sigamos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estabas lleno de hermosura, lleno de todo poder. Había fuego en ti. Y tú, cuando caíste acá, arrojado por el Señor, por tu ambición, por tu vanidad y por tus deseos de querer ser como Dios, entonces al ser arrojado, caíste y te vieron todos los reyes. Venías a trabajar con los reyes. ¿Y los reyes qué son? ¿No son gobernantes? Hoy en día no hay reyes en el universo. Hoy día hay políticos. Y políticos que también delegan a sus ministros, a sus funcionarios, ministerios. Tenemos también poderes, ¿no? Como el poder de justicia, ministerio público, en fin, toda clase de organismos que los gobernantes han creado como las Naciones Unidas y todos otros organismos que administran y manejan las actividades humanas, controlan, pero ahí en las cabezas están sentados y están puestos lo que que pretendió ser Dios fue echado, arrojado, entonces otra vez toma posesión en los seres humanos, en las personas, y los comienza a empoderar, y los sienta, los pone en lugares especiales y de ahí maneja. Amén. Sigamos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos los pueblos se maravillarán. Está hablando en futuro. Y estamos a puertas de todo ello. O ya de repente ya estamos viendo el actuar de estos políticos que han sido empoderados por el que cayó de arriba y están manejando las naciones. Ahora, no a todas, a las naciones de acuerdo a cómo esté su corazón de cada gobernante, de cada ministro. Por eso vemos que hay tanta corrupción. Vemos que el mundo, casi al 70, 80% está corrompido. Y los pocos que quedan están luchando y haciendo lo posible para que esto no se hunda y no perezca. Pero está dicho, está ya profetizado, está hablado que el fin llegará. Cuando las frutas se pudren en el árbol, ¿qué es lo que pasa? ¿No se caen solitas? ¿O viene un viento fuerte y hace que se caigan? ¿O también el dueño del árbol, de las plantaciones, al ver que están podridas, semipodridas, sacude y caen? Similar a esto va a ser lo que Dios está haciendo. Pero nosotros tenemos que entender, tenemos que tener esa sabiduría y esa inteligencia que Dios nos va dando. Y yo quisiera mostrarles un cuadro, pero dentro de unos instantes se va a pasar ello. Entonces estamos viendo que se empoderan dos gobernantes. Un gobernante, como se podría decir, de lo físico, que es el político, y el otro es
de los ídolos, el representante, gobernante de los ídolos también, de la idolatría, y encima de ellos está Satanás, que Dios lo reprenda. Y ellos como títeres se mueven, obedecen y hacen las obras de maldad que el titiretero, que es Satanás, los manda a hacer. Y por eso que hay religiones, sectas que se han levantado desde la antigüedad. Cuando vino el Señor Jesús también encontró oposición. Amén. Y de eso se trata. Pues como hay una guerra permanente, como hay una pelea, una lucha, nosotros tenemos que saber identificar cómo es esa pelea, cómo es esa lucha. Y es por eso que tenemos que enseñar con la palabra y no dejarlo solo a Dios pelearlo. Dios nos llama para poder nosotros también participar y colaborar con lo que el Señor hace y dice y nos enseña. Bien, el Señor no nos hace que seamos lerdos, semimuertos, o que seamos como esos perros que no saben, que ladran y ladran, pero no dicen nada. Sino nosotros debemos ser como seres preparados, tomados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos ha empoderado para este tiempo. Dios nos ampara. El Señor Jesús ha dejado sus enseñanzas y Él mismo, por medio de sus apóstoles, en este caso por medio de su apóstol Pablo, nos va a enseñar qué nos toca hacer y qué es lo que vamos a presentar ante los demás hermanos, amigos, donde nuestros semejantes, sobre todo aquellos que no conocen la palabra. Y de ellos se trata, porque Dios nos amó primero y nos ha enseñado qué es amor, y nosotros debemos amar, sobre todo a aquellos débiles, aquellos que están en ignorancia espiritual, aquellos que por falta de conocimiento están siendo destrozados día a día, aún aquellos que se despiden de su casa de este momento, se van al hospital a tratarse de este virus, y muchos de ellos no regresan, no retornan, y les devuelven en cajitas. En este tiempo que hay tanta maldad, cuando uno, incluso hasta hace poco, cuando uno estornudaba o tosía, decía, cúbrete, abrígate, o cuando estornudaba, salud. Pero ahora cuando estornudas o toses, te miran como a bicho raro. Cuando estornudas, más allá te botan, te empujan, te aíslan. Es la misma forma de tratar que en la época del Señor Jesucristo había, cuando los leprosos eran echados fuera de la ciudad, vivían en hatos, ¿no? Y nadie se les acercaba. Entonces, para que eso no ocurra, es que nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer del 3. 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, antes estábamos en la carne, pero desde que nos llamó el Señor para participar en esta guerra, para combatir también de nuestra trinchera, Él nos hace un llamado y nos dice, van a ser milicia, pero milicia espiritual. Es decir, nos va a investir como a militares y nos va a dar toda su armadura para con lo cual podamos nosotros también pelear, combatir. Pero son espirituales, no es cuerpo a cuerpo, ni sangre, ni espada, ni fuerza, nada por el estilo. Es cuerpo a cuerpo. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hubo altivez en el enemigo cuando estaba arriba, y cuando vino acá, cayó acá, echado, también esa altivez se los ha pasado a los que le obedecen, a los que le hacen caso. Y por eso actúan con altivez, con soberbia, y con todo lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3. Amén. Versículo del 2 al 5. Allí se muestra el carácter del hombre postrero. En la enseñanza anterior ya se compartió ello.
¿no? Y que todas esas altivez, todos esos argumentos, toda la fortaleza, todo lo que tuviese contra Dios, se tiene que derribar. ¿Con qué? Con la palabra, con el argumento de Dios. Recuerden ustedes, cuando el Señor Jesús también lo tentó el enemigo, Él en las 3 oportunidades le respondió: escrito está. No tientes a tu Señor. No solo de pan vive el hombre, ¿no? A tu Señor solo servirás. ¿Por qué? Porque escrito está. Y como el enemigo también conoce la Biblia, y mucho mejor que muchos de nosotros, entonces él también le respondía con una parte recortada del Salmo 91. Y le dice pues al Señor: arrójate, que tu Padre enviará ángeles para que no tropieces con las piedras. Amén. Entonces le estaba tentando en 3 áreas de la vida. Pero el Señor le respondió: escrito está. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Escrito está. Dicho está. En la carta, segunda carta a Corintios, capítulo 10, versículo 5, escrito está: tu altivez, tu soberbia, todo será derribado con la palabra y con nuestros actos y nuestros hechos. Amén. Con la autoridad que el Espíritu Santo nos da. Entonces, Pablo pues nos habla en distintas formas que nosotros no hemos sido ahí por casualidad, o alguien te ha regalado, te arrojó el evangelio, te dio unas cuantas palabras y ahí tú como sea te defiendes. No, 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 no. Acá tú tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que entregarte totalmente, tienes que renunciar a muchas cosas, dejar todo, como lo ha hecho el apóstol Pablo. Él tenía muchos títulos, muchos cargos de importancia, pero que cuando conoció al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Dijo: dejo todo por basura, esto ya no me sirve, pues de acá en adelante voy a aprender y conocer lo del Señor Jesucristo y con ello trabajar. Y fue un gran evangelista, un arrebatador de almas de las garras del diablo o de las puertas del infierno a favor de Dios. Y por medio de él es que nosotros, los de este continente y otros más, hemos llegado a conocer. Amén. Y el mismo hermano apóstol Pablo nos habla también en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Otra forma de llamado que nos hace ver el Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que si Dios te ha llamado a santificación, tienes que buscar la santidad, porque sin santidad no podemos ver al santo, no podemos ver a Dios, no podemos agradar al Señor. Entonces ya nosotros tenemos que ser hombres de santificación, hombres espirituales, trabajando. No podemos estar haciendo la mitad del mundo y la mitad de Dios. Un pie atrás y otro pie adelante. Que solamente eso debemos hacer para ir camino a la victoria. No puede ser un paso atrás como queriendo regresar al mundo y otro pasito adelante como diciendo: yo voy con Dios. No, acá es muerte o vida o muerte, bendición o maldición. Y es por eso que se les habla, se les dice, se les enseña, se les corrige. Muchas veces tiene que ser con amor, hasta amor excesivo, como una madre. Amén. Porque si se da, se grita, se insulta, que eres el hijo del diablo, que esto, que otro, olvídate, se va a espantar de repente el pseudo creyente, el que está empezando, o el que no cree todavía. Pues Dios te dice que te llama para vivir en santidad, para buscar en santidad. Amén. ¿Qué otra forma de llamado nos hace el apóstol Pablo? Acá en el mismo segunda de Tesalonicenses, dice el Señor, por medio de su apóstol Pablo, capítulo 1, verso 12, dice, 11, perdón, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de su fe con su poder. Amén.
nos llama para ser dignos representantes. Digno quiere decir aquella persona que puede ser confiable, que pueda nosotros imitarlo, que podemos decir, sí, hay que oírlo, es de conocimiento, es de confianza, no nos va a mentir, no nos va a engañar, ¿no? También nos dice que es para que Dios cumpla sus propósitos. Dios tiene propósitos, no han nacido de casualidad, o de una falla, o de un error paternal. Han nacido con planes y propósitos. Por eso decíamos que el Señor vive en el reino, en el cielo, y ahí ha planificado tu existencia. Así que hemos venido con propósitos, no para perdernos, sino para estar en las buenas obras, y cumpla todo su propósito de bondad, y de toda obra de fe con su poder. Con un poder nos va a dar esa fe. Tenemos que tener fe para poder conocer el poder de Dios. Y el Señor nos va a enseñar cómo debemos nosotros prepararnos, capacitarnos. Amén. Es poder, es bondad de Dios. Hay un espíritu, hay una fe de Dios que nos da. Asimismo, 2 Tesalonicenses, nos vuelve a hablar el Señor y nos dice en el verso 14, nos dice el Señor, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama pues por este evangelio hermoso y precioso que tiene poder. ¿Para qué? Para poder representar, servir, hacer las buenas obras y hacer quedar bien a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros también debemos ser obedientes. Y acá el apóstol Pablo hace recordar a Timoteo y le dice, a Timoteo le dice en el capítulo 1, versículo 9, le dice el Señor, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Es antes de los tiempos de los siglos. Y nos ha llamado por medio del Señor Jesucristo. Aparte de eso, el Señor Jesucristo nos salvó de ir a donde debíamos ir por nuestros pecados. Porque los pecados, la paga de los pecados, recuerden que es muerte. Y como tal, el Señor de esa muerte nos saca, nos salva y nos llama. ¿Para qué? Para cumplir también. Y nos ha dado la gracia. ¿Y la qué gracia nos da? La de trabajar en algún ministerio, hacer algo para el Señor. Sigamos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio del Evangelio nos dice que hay una vida, que esto no termina cuando tú te vas a dormir a la tierra, que esto continúa. Amén. Amén. Y que en esa continuidad va a ser lleno de gozo, lleno de felicidad. No va a haber lloro, no va a haber tristeza, pena, melancolía, ya no. Porque esa vida pasa con esta vida que tenemos hasta que vamos a dormir y ahí va a quedar todo. Pero después, cuando el Señor nos levante para la gloria, ahí va a ser todo felicidad. Amén. Pero en cambio los desobedientes, los que dan la espalda al Señor, irán al lugar de sufrimiento. Es como el estudiante. Si ya has estudiado todo el año, te has esforzado, has hecho tus trabajos, has hecho tus deberes, tus asignaciones, las has cumplido y más aún procreativamente has añadido a tus trabajos mayor información, entonces el profesor va a decir, qué buen alumno, 20 de nota y su diploma. Pero si no has hecho nada, has ocioseado todo el año, ¿qué te va a tocar? Ser reprobado. Y repite, similar a ello es el desobediente, el que no hace las cosas de Dios, tendrá que ir al lugar que él mismo está preparando. Amén. Y es por eso que el Señor nos habla maravillosamente. Verso 11, del cual yo fui constituido predicador
apóstol y maestro de los gentiles. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios, porque nos has puesto un gran predicador, un gran apóstol, un hombre capacitado, preparado, que conocía y hablaba 6 idiomas. 6 idiomas. Él había sido varias veces llevado al reino para que el Señor mismo le predique y le enseñe los misterios. Y por eso cuando Él viene, enseña con tantos misterios que así nomás los demás apóstoles no tuvieron. Pedro mismo dijo, Pablo es el capacitado. Amén. Un solo apóstol para toda la humanidad. Y recuerden que los 11 restantes eran para el pueblo judío y los pueblos vecinos, como Samaria. Amén.